Bueno, pues bienvenidos nuevamente a Una Iglesia para Todos, Tampico. Hoy, como decíamos, celebrando por segunda ocasión el Día del Amigo. Y queremos compartir una palabra preciosa que está en el libro de Juan, en el capítulo 3. Si quieres acompañarme, voy a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada. ¿Cuántos se recuerdan un poquito lo que vimos la semana pasada? Juan 3:16, el pasaje más conocido en el mundo y más importante porque habla de la salvación de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos recuerdan? Hicimos una dinámica con los niños de tal manera que hasta ellos, tan sencillo está que hasta ellos nos pudieron explicar de qué se trata Juan 3:16. ¿Se acuerdan? ¿Están conmigo? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. Ahorita regresamos ahí, pero quería conectarte un poquito con esto, porque igual muchos de aquí ya somos salvos, amén. ¿Cuántos ya son hijos de Dios? Amén. Bueno, sin embargo hay muchas personas en nuestras familias o en nuestros parientes que no son salvos. Y esta dinámica que estamos haciendo el Día del Amigo pretende precisamente alcanzar a las personas que nunca han venido a Dios, que nunca han venido a la salvación. Entonces, tú puedes aprender qué tan sencillo es esto, tan sencillo y tan profundo a la vez, de tal manera que puedes bendecirles con este regalo una vez que lo has recibido. Amén. Bueno, entonces, recordando solamente Juan 3:16, vimos 5 aspectos importantes que están ahí resumidos en Juan 3:16. Por ahí Miguel nos ayudaba en un principio diciendo, lo primero que se ve ahí es el amor de Dios, pero el amor incondicional de Dios. Dámosle un aplauso a Dios por eso que hizo a través de su Hijo, mostrándonos su amor. 2, vimos también precisamente el sacrificio del Hijo. El sacrificio del Hijo muestra el amor del Padre. Grábense eso de memoria cuando quieran compartir este pasaje tan sencillo, pero que resume estos aspectos. Luego vimos la universalidad de la invitación. Al final dijimos, allí en Juan 3:16, además de la expresión del amor de Dios, hay una cordial invitación. Dios deja una cordial invitación al mundo para que todo aquel que cree en que Dios le puede salvar, que le puede otorgar vida eterna, que lo puede hacer parte de su familia, decía Juan 3:16, no se pierda. Dile al que está al lado, no te pierdas. Vamos a vivir por la eternidad y es bueno tener una perspectiva de vida aquí en el planeta en cuanto a la eternidad. Bueno, también vimos la simplicidad de la respuesta requerida. Digan conmigo, simplicidad de la respuesta requerida. Había una invitación ahí de parte de Dios, pero implicaba que la persona que conociera esto tenía que decir que sí o que no a la invitación. No había mucha ciencia, no se necesitaba teología, los niños nos explicaron esto, pero sí demandaba una respuesta. La gente puede decir sí, o puede decir luego, o después, o cuando necesite, o cuando esté convencido de que realmente quiero conocer a Dios. Está bien. Nuestra labor es expresar el amor de Dios a través de nuestras vidas a alguien y compartirles una y mil veces, ojalá sean muchas veces, pero si solamente tiene una oportunidad, nosotros queremos aprovecharla. Amén. Entonces, por eso estamos haciendo estas actividades donde pretendemos que tu familia venga por primera vez y escuche a Dios, la salvación, su amor, y se salve. Entonces, sí había una respuesta ahí que requiere Dios. Como cuando te invitaban a una fiesta, ¿se acuerdan? Dijimos, te invito a mi fiesta, y tú puedes decir, ay, es que este domingo, este sábado tengo esto y aquello. Eso es casi un no, ¿verdad? Que no vas a poder ir. O bien dices, sí, claro que sí, tú eres mi mejor amigo y no puedo faltar a tu fiesta y allí voy a estar, y gracias por la invitación. Así de sencillo. Pero por último vimos la certeza de la recompensa eterna. Aquí ya hablamos con este término tan importante de la eternidad. Entonces, cristianos, guarden esto en su corazón de Juan 3:16, porque no pienso predicarlo en mucho tiempo. Estamos hablando de algo muy sencillo, pero es tan conocido. Sin embargo, a veces estos aspectos se nos olvidan. De mandar una respuesta cuando estamos haciendo una invitación de manera cortés. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa persona mañana va a vivir,
Anhelamos, ya lloramos que siga viviendo, pero si no, esa era su oportunidad. Entonces es bueno que respondan y que aprovechen esta cordial invitación de parte de Dios, que no demanda nada, y ahorita vamos a explicar por qué. Muy bien, ahora sí, vamos de lleno a Juan 3, versículo 1. Eso es Juan 3, 16. Ahora, si nos regresamos al versículo 1, ahí hay una historia de donde surge esta doctrina. Jesús está con Nicodemo, una persona importante, conocedor de la palabra de Dios, influyente, fariseo, de calidad judía, pero esta persona no conocía bien a Jesús, y entonces se acercó a él, y de toda esta trama surge Juan 3:16. ¿Se acuerdan que dijimos? La doctrina de la salvación surge después de que Nicodemo va y busca a Jesús, y de allí se escribe esto, y nosotros aprendimos que Dios nos ama incondicionalmente, que dio a su Hijo, etcétera, todo lo que vamos a decir. ¿Hasta ahí están conmigo? Bueno, ahora regresamos al versículo 1. Allí está hablando el Señor Jesús con Nicodemo, y dice la Biblia, quiero leerte este pasaje tan sencillo, porque voy a leer solamente unos versículos, pero sí quería leerlo tal cual está. En el versículo 1 dice, había un hombre llamado Nicodemo. Digan conmigo, Nico, dice, un líder religioso judío. Hay que poner mucha atención en estos aspectos porque definen muchas cosas. Gente que conoce de religión, que conoce de Biblia, pero no tiene el nuevo nacimiento. No tiene el nuevo nacimiento y debe de saber qué es y por qué no lo tiene, y sobre todo cómo adquirirlo. Entonces dice allí, un líder religioso de los fariseos, y una noche fue a hablar con Jesús. Fue a buscar a Jesús, pero de noche. Esto puede significar muchas cosas, pero a lo mejor era tímido. A lo mejor era como muchas personas que quieren conocer a Dios, pero les da pena. Les da pena decir, oye, ¿y dónde está la iglesia? ¿A quién andas buscando? ¿Cómo es que cambiaste tu vida? Etcétera. Entonces es bueno comprender que las personas, incluso nosotros nos llegamos a sentir así, ¿no? Que queríamos ser cristianos, pero de la secreta. Bueno, espero que aquí no, pero algunos así pasamos muchos años. Nadie sabía más que yo creo que nosotros, según que éramos cristianos, pero no queríamos que supieran, ¿verdad? Porque luego se burlan de nosotros, etcétera. Pero estamos hablando de vida eterna, de salvación, de muerte y vida eterna. Y entonces esto no es cualquier cosa, por lo tanto no es muy sabio avergonzarse del evangelio del Señor Jesús. Seguimos. Entonces el rabí está hablando con él y dice, Nicodemo le dice a Jesús, miren esta parte, le dice, rabí o maestro, todos sabemos que eres enviado de Dios y que vienes a enseñarnos, pero dice todos. Él iba solo, pero ¿por qué dice todos sabemos? Pues podría significar que él representa a aquellos judíos que sí están interesados en Jesús, pero esperaban un Jesús diferente. Alguien que les despojara del imperio romano y cambiara su vida para bien. No entendían la venida de Jesús y el nuevo testamento que estaba a punto de suceder. Entonces dice allí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Y luego dice, y las señales que haces, milagrosas, son la prueba de que Dios está contigo. Miren esto, miren cómo se puede acercar la gente a Dios. Dice aquí Nicodemo que había visto señales en Jesús, milagros, sanó a los leprosos, le dio vista a los ciegos, etc. Entonces yo pienso que esto lo impactó. Y esto confirmaba ciertamente que Jesús es Dios. Él hizo en el libro de Juan, en los evangelios, pero en el libro de Juan, muchos de los milagros que están registrados ahí tienen toda la intención, como caminar sobre el agua, ¿verdad?, demostrar que no solo era el Hijo del Hombre que tenía una naturaleza humana, sino que es Dios mismo y que las leyes de la naturaleza se sujetan hacia Él. Amén. Dale un aplauso a Dios por eso. Amén. Tengan en cuenta esto. Este Señor Jesús, Salvador, Redentor, es Dios. Vino aquí a mostrar el amor de Dios, pero tiene el control y el dominio del planeta y las leyes, porque Él mismo lo creó. Otra vez un aplauso a Dios por eso. Jesús no es cualquier persona. Jesús es Dios.
lo crea la gente o no, pero nosotros quienes Dios nos ha brindado la oportunidad de entender esto, lo hemos asimilado bien. Por un lado está la naturaleza humana de Jesús, 100% humana, pero también la naturaleza divina 100%. Y aunque aquí vivió como hombre y todos los milagros que hizo, que uno piensa y asocia, bueno, pues es que era Dios también. Los hizo con el poder del Espíritu Santo, no los hizo con su divinidad. Se despojó de su divinidad y se sometió a vivir limitado en un espacio, en un cuerpo. Eso es humillarse. Siendo Dios, viene y hace algo así y está diciendo: vine a buscarte. Y mira cómo me humillo a venir aquí a mostrarte cuánto te ama mi Padre y yo. Eso no es cualquier cosa. Amén. Entonces estamos en el pasaje donde Jesús le está a punto de contestar algo que es muy relevante, sobre el cual queremos hablar el día de hoy. Jesús le dijo: te digo la verdad. ¿Se acuerdan lo que le comentó Nico? Le dijo: maestro. No le dijo Señor, no le dijo Salvador, no le dijo Mesías, le dijo maestro. Para muchos Jesús es un maestro, una buena persona, un ejemplar, etcétera, pero no el Salvador, no el Mesías, ni para los judíos. Y por eso los mataron. Y mucho menos Dios, porque precisamente decían que era blasfemia decir que Él era Dios. Pero en fin, no les había llegado la luz como la que tenemos aquí en Una Iglesia para Todos Tampico. Amén. Amén. Bueno, de todos modos, los israelitas son el pueblo escogido de Dios. Dios bendiga a la nación. Y Dios dice que el que bendiga a Israel, Él lo va a bendecir. Porque la salvación viene a través de los judíos. Jesús era judío. Bueno, ahora Jesús responde: Nicodemo, te digo la verdad. En otra versión dice varias veces ahí: de verdad te digo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nuevo nacimiento. Miren esto. Nicodemo está hablando: oye Señor, sabemos que tienes poder, que haces milagros. De seguro eres maestro, pero eres enviado de Dios, porque tienes poder sobrenatural. Pero había en ese tiempo y hoy, díganme ustedes, ¿no existe gente que tiene poder y hace cosas sobrenaturales y no son de Dios? Así es que lo que estaba diciendo Nicodemo era mitad verdad, pero mitad no. Porque estaba como diciendo: tú eres el único, pero no es así. Y Dios nos manda en Tesalonicenses que nosotros distingamos cuando algo sobrenatural, una realidad manifiesta sobrenatural del poder espiritual, es de Dios o no es de Dios. Amén. Bueno, pónganse listos con este aspecto. Entonces él le dice: bueno, mira, Nicodemo le está hablando de una cosa y Jesús le dice: tú lo que necesitas es nacer de nuevo. No te ha llegado la luz, no has entendido mucho, aunque eres una persona importante en los judíos, en la religión. Y entre otras cosas, Jesús le está diciendo: todos, incluso los judíos, van a tener que nacer de nuevo si quieren entrar al reino de Dios, el reino de la luz. Los judíos creían que solamente ellos iban a ser salvos y que después de haber nacido de Abraham o descendido de Abraham, por lo tanto en automático ellos iban a entrar al cielo. Y Jesús está diciendo con esto: no. Todo aquel que nace de nuevo puede ver el reino de Dios, puede ir al cielo, puede ver la luz, puede ser transformado, etcétera. Pero tiene que nacer de nuevo. En otras palabras, de manera apropiada, Jesús le está diciendo: no creas que porque eres judío eres salvo. ¿Cuántos muchas veces llegamos a creer que éramos salvos porque éramos como Nicodemo? Al menos yo, hermano, miles de veces a la iglesia y creí que era salvo. Pero cuando el pastor decía: ¿alguien quiere pasar a recibir a Jesús? ¿Quién crees que pasaba? Después de que había pasado como 20,000 veces, pues yo otra vez. Porque o tienes la convicción de que realmente eres hijo de Dios,
o no la tienes. Y yo no tenía esa seguridad, a lo mejor como Nicodemo, ¿eh? Y yo me sentaba allá atrás, llegaba tarde a las reuniones. Han visto de repente gente que ya así, pero se sienta atrás, como que no quiere que lo vean, que llegó y que llegó tarde, pero sí llegó. Así le hacía yo. Y así agachaba la cabeza, pero la palabra que era predicada por parte del pastor, hasta atrás taladraba mi corazón, y al último había una invitación. Y esta parte en Juan 3:16 que dice: hay una simplicidad de una respuesta requerida. Eso taladraba mi mente. Era como decir: sálvate, porque no sabemos. O sea, si el pastor está predicando, no sabemos si mañana, Juan, hasta parece que no había nadie, que todo se oscurecía y había un reflector hacia mí. ¿No se sintieron alguna vez así? Bueno, pues había un reflector como para mí, parecía que nada más yo oía y que me decía Juan, y no hablaba mi nombre. Sálvate. Y yo dije: por si sí o por si no, yo voy a pasar otra vez. Y iba y decía: yo quiero recibir a Jesús, porque mi familia, mi mamá, mi hermana ya había sido cristiana, ya había sido salva, mi mamá también. A mí me decían: no te portes mal, no andes con los amigotes, etcétera, acércate a Dios. ¿Cuántos tardaron un poquito así en ir a Dios? No, ustedes no, pero yo sí me tardé. Entonces, cuando iba ahí, yo sentí que Dios me estaba diciendo: sálvate. ¿No será que Dios está diciendo a la iglesia, o este mensaje para alguien: sálvate? No sabemos si Jesús viene mañana en la madrugada, o tú y yo vivimos, hermano. No es una predicación más. Yo no haría eso. Entonces yo pasaba y decía: yo quiero, porque no quiero morir. Ese pastor dice que puedo morir, y sí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Dele un aplauso a Dios por eso. Bueno, entonces el Señor Jesús le contesta a Nicodemo y le está diciendo: Nico, tú y todos, así hayan ido a la iglesia 1000 veces como Juan, o que cree que porque tiene 4 generaciones atrás de cristianos. No, mi abuelita era cristiana, todos mis papás y también, todos, pero hasta atrás, 4 generaciones. Entonces yo seguro que voy al cielo, y vienen a la iglesia. Bueno, pero no son salvos. Su vida sigue igual. No se ve el nuevo nacimiento, no se ve la nueva naturaleza, la naturaleza divina, se ve la vieja naturaleza. Y yo así vivía, con mi vieja naturaleza. La evidencia de un cambio genuino, auténtico, todos lo podemos observar cuando alguien nació de nuevo. Dices: ¿cómo rompió con esos hábitos? Ya deja los pecados, los malos hábitos. Solo el poder de Dios puede romper eso con la sangre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Dios por eso. Bueno, entonces ahí decía: el que no naciere de nuevo, lo que significa, ustedes judíos también, pero también nos incluye. Entonces todo aquel que cree, ahora sí, Juan 3:16, todo el que cree, se necesita solamente creer. Ahora vamos a lo que significa eso puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios y el reino de los cielos es muy similar, o es lo mismo prácticamente, pero el reino de Dios implica todo. Los cielos, donde está su trono, pero la tierra, el universo, la gente, los animales, todo el planeta, pero todo el universo. Y existe el reino de Dios, y existe el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Existen esos 2 reinos, amado hermano. Y si pudiéramos explicar esto de manera más sencilla, estoy diciendo que el reino material o físico es el resultado, dice la Biblia, de lo que existe en el reino espiritual. Que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Y ya mucha gente está despertando y está entendiendo esto, porque hay mucho poder espiritual, pero que no es de Dios. Entonces, quien se quiere ir por la tangente puede buscar el poder de Dios, el poder espiritual de otra manera, sin Dios, pero va a terminar mal. Lo mejor es ir con Dios, y con Él hay, además de salvación y vida eterna, una vida plena, una vida de salud, de libertad
y en abundancia, pero con propósito y significado. Gloria a Dios. Dele un aplauso a Dios por eso. Bueno, entonces Dios nos incluye a todos con esa respuesta a Nicodemo. Pues Nicodemo puede representar a muchas cosas. Me dio mucha risa cuando estaba haciendo el tema, porque le platicaba a mi esposa que los judíos creían, había esta creencia, había varias escuelas rabínicas y enseñaban algunas cosas diferentes unos de otros, por eso eran varias. Y una decía que los que eran hijos de Abraham, seguro, o sea, descendientes de Abraham, seguro que se iban a salvar, porque decían que Abraham, el padre Abraham, estaba en la entrada del infierno, cuidando que ningún judío fuera a entrar ahí por error. Y que si entraban ahí, era más o menos como el catolicismo, si entraba iba a estar como purgando un tiempo, purificándose, pero al cielo. Pero Jesús dijo, no, si no naces de nuevo, no vas al cielo. Aunque seas judío, o seas americano, o seas mexicano, o seas de lo que sea, ni por la raza, ni por ningún otro aspecto, se determina la salvación. Solamente por la fe en Cristo Jesús. Juan 3:16, eso dice. Bueno, me estaba riendo de eso porque pues los judíos saben muchas cosas de Dios, pero en este aspecto no, en este aspecto estaban equivocados. Otro día entramos a profundidad. Entonces, resumimos esto. Resumimos que una persona que viene a Dios y a través de Jesús se salva y entra al reino de los cielos. ¿Cuántos de esos hay aquí? Ahora no hay muchos amenes, pero estoy hablando de la gente que está en la lista del libro de la vida. Sí, como que ya despertaron, ¿verdad? ¿O estoy aburriendo o qué? No creo, porque esta palabra está. Entonces, estamos diciendo ahí, cualquier persona que cree en el sacrificio de Jesús se salva. Amén. Hay un regalo. Ahora, déjenme decirles esto. Allí en el pasaje donde estamos, volvamos ahí a Juan capítulo 3. Jesús está contestando varias cosas ahí. Le dice, Nicodemo, solamente que nazcas de nuevo. Pero Nicodemo dice, ¿qué quieres decir eso? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que voy a nacer de nuevo? ¿Cómo que para ver el reino de Dios necesito nacer de nuevo? Y en su mente, aunque nosotros ya lo conocemos, pero en ese momento era muy serio. Él estaba diciendo, ¿quieres que regrese al vientre de mi madre para poder nacer de nuevo? Y allí abajo está la respuesta. Le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios, otra vez, si no nace, otra vez, nacimiento de agua y de espíritu. Aquí deja claro, o se la pone más fácil a Nicodemo, y sí lo regaña porque dice, Nicodemo, tú deberías de saber todo esto. Pero le dice, bueno, te la paso. De agua es de la palabra de Dios, porque la palabra nos lava, nos limpia, ¿sí o no? Y el Espíritu está hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios le da vida al espíritu de una persona y entonces adquiere la nueva naturaleza divina. Grábense esto. Todos tenemos una naturaleza humana. De hecho, tenemos un espíritu y así nacimos, pero ese espíritu está insensible. La Biblia le llama muerto. Cuando una persona quería seguir a Jesús y le dijo, Jesús, te quiero seguir, pero permíteme, voy a enterrar a mis padres. No significaba que sus padres habían muerto. Significa, déjame los cuido y ya cuando se mueran, voy y te sigo y te sirvo, porque sí creo en ti. A lo mejor le dijo, es buena onda, haces milagros y eso recarga la salvación. Sí te sigo, pero aguántame. Tengo cosas más importantes. Entre unas cosas sus padres, y hay otra gente que dice, tengo otras cosas, después te sigo, Jesús. Y Jesús le dijo, deja que los muertos... eso está feo, está fuerte, que yo le diga a Jesús, espérame, Jesús, mi mamá está muy delicada y esto y lo otro, yo la cuido, tú predica la palabra. Oye, Señor, pero yo tengo que darle de comer, yo le doy de comer, no creas que necesito ayuda, yo puedo con eso, tú sígueme.
Pero la parte aquí donde dice, deja que los muertos, parece una ironía. Deja que los muertos entierren a sus muertos, significa que las personas que no han nacido de nuevo en el espíritu están insensibles en su espíritu, pero solo al reino de Dios. Porque aunque tienen el espíritu, sí está sensible a el reino espiritual que no es de Dios. Lo explico. En una terapia que estaba dando yo, una consejería, una mujer vino a mí, se acercó y dijo, quiero recibir terapia y consejería porque no puedo dormir, tengo ansiedad, tengo miedo, etcétera, estrés y no sé qué tantas cosas. Venía con un paquete fuerte. Y entonces dice, y veo cosas, y tengo sueños así. Y le hicimos un historial, le digo, lléname este historial. Y no puso todo, pero más adelante en la tercera, más o menos terapia, en la tercera sesión, encontramos que se había metido en cosas de ocultismo. Por eso ya veía cosas, por eso ya se movían cuestiones ahí en la casa. Y tenía miedo, o sea, sí veía el mundo espiritual, pero no el de Dios. Por eso Jesús dice, no, para ver el reino de Dios, no se necesita el Espíritu, se necesita el Espíritu Santo que reviva el tuyo, que te limpie con la sangre de Jesús, que te dé vida nueva y que te dé acceso a las cosas y el conocimiento de Dios. Denle un aplauso a Jesús. Amén. Amén. Hermano, antes de que yo estuviera en Cristo, también fui sensible a las cosas espirituales que no eran de Dios. Yo mismo, mi familia. Y decíamos, esto no es malo. Es más, es para que la persona cure o se sane o prospere, pero no era de Dios. Y eso fue lo que dijo Nicodemo a la mitad. Sabemos que vienes de Dios porque haces cosas y señales, pero había otra gente que también lo hacía y no venía de Dios. Es sabio conocer a Dios de esta manera y Señor, revélame, porque hasta ahorita lo único que he visto es oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que a mí me sigue no andará en tinieblas. Algo que hace Jesús cuando alguien viene a Él es que lo traslada del poder de las tinieblas a su reino de la luz admirable. Otro aplauso para Jesús. Estamos allí exactamente, pasando de la oscuridad a la luz. Ahora, esto es muy sencillo, yo quiero que lo comprendan. Iba a ser una dinámica, pero no, parece que no vinieron los niños. Vamos a hacer una pausa aquí, una pausa y seguimos ahorita. Es muy sencillo entender el reino de oscuridad y el reino de la luz. Y yo quiero que captes esto. Es bien fácil, porque lo que Jesús está haciendo es ilustrando lo que sucede. Una persona tiene vida física, pero vamos a pensar, ¿cuántos jugaron a lejos, cerca y cosas así? ¿Sí jugaron o no jugaron? Estaba una persona ahí sentada y la vendaban y luego ponían algo y todos gritaban, acércate, muévete, cerca, lejos, lejos, y buscaban. ¿Se acuerdan? Ya se acordaron más o menos. Entonces la persona, como no veía, pues andaba buscando las galletas y oía que algunos le decían mentiras, porque había que equipo 1 y equipo 2, y el equipo 2 tenía que hacerlo perder, y hacía ruido, lejos, cuando estaba cerca, y la confusión la hacía que no diera con las galletas. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿están conmigo? Entonces, una persona que está viva, pero no ha nacido de nuevo, está vendada. Y en el reino físico, no puede ver las cosas de Dios, no puede entender las bendiciones de Dios, los milagros sobrenaturales, nada de eso. Ahora díganme, ¿está viva esa persona? Sí, pero no ve y no entiende. Lo que Jesús está diciendo es que el entendimiento de una persona, no el razonamiento, el entendimiento como función del Espíritu está bloqueado. Y por eso le dices, Jesús te ama, vamos a la iglesia, mira, quiero compartirte y la persona está así como que te está escuchando. Y al último contesta, ¿cómo que? Y tú casi predicaste ahí tu testimonio y todo. Y dices, este no quiere nada con Dios. No, sí, hermano, pero mejor primero ora por él.
Ora por él, dile, Señor, como lo que hacemos aquí. Vamos a orar para que Dios salve a la gente que está afuera en obscuridad. Porque sí quieren y sí necesitan, pero no pueden ver. Existe el reino de la oscuridad. Y 2 de Corintios 4:4 dice: y si el evangelio de Jesucristo está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. La función del espíritu de un hombre, una mujer, es entender cuando Dios le está hablando. Cuando Dios me habló a mí y me dijo: deja el pecado y ven a mí, yo entendí. Hubo un día en mi vida, muchos creí que había escuchado, pero no. Quería que me fuera bien. No quería nacer de nuevo, ni entendía eso, ni nada. Yo lo que quería era que me fuera bien. Te lo explico. Yo trabajaba en un hotel y estaba de botones allí, los que cargan las maletas. Una vez me llevé las maletas del Johnny Laboriel. ¿Se acuerdan de Johnny Laboriel? el morenito. Me acuerdo de él porque en ese día me dio como 20 pesos, pero eran como 1,000 ahorita, yo creo, cuando estaba allá en el hotel. De recepción al taxi, que era de aquí a ahí. Nada más me acerqué y le dije: ¿vas a necesitar un taxi? Johnny, muy conocido él allí yo. Johnny, taxi. Y me dice el Johnny: sí, bien carismático, amable era el Johnny. Entonces traía un portafolio chiquitito, ¿no? Pues yo agarro su portafolio, le digo al del taxi, nada más, ya están afuera, ellos están esperando trabajo. Y yo le digo: ven. Sentía con mucho poder. Agarro la maleta, la llevo y el Johnny me daba 20 pesos. Pero cuando no me iba bien, cuando nadie me daba ni una propina, con esas propinas yo pagué mi carrera, cuando me porté bien. Pero cuando me portaba mal, yo veía que me iba mal. No era hijo de Dios, no tenía la nueva naturaleza, pero sí entendía, por lo menos, que portarse mal trae consecuencias. Y cuando, como puerta cerrada, le intentas aquí, nada por ningún lado, luego viene Dios y te dice: acércate a mí. Y no porque Dios diga: hasta que te portes bien o que estés conmigo. No entiendes nada. Yo quiero que tú te quites la venda, abrirte el reino de la luz y veas, tienes un propósito que cumplir, tienes talentos y habilidades. Estás como gallina, como dice, descabezada, dando golpes por aquí, por acá, queriendo prosperar, cuando yo tengo un destino para ti. Te di gracia, dones, talentos y tengo un espacio para usarte. Y voy a ser glorificado en tu nombre. Amén. ¿Cuántos le dicen a Dios que sí? Amén. Bueno, entonces yo quería portarme bien para que me fuera bien, pero no quería servirle a Dios. No quería servirle a Dios. Pero no pude. No pude con Dios. Pues ¿quién puede con Dios? Y no porque me obligó, sino porque tocó mi corazón. Cuando me abrió el entendimiento, comprendí de dónde venía. No tenía oportunidad, hermano. Como muchas personas saben que no tienen oportunidad hasta que no se rindan a Dios. Y no porque ellas hayan hecho necesariamente algo mal, sino porque su familia, el linaje, está bajo el dominio y el poder de las tinieblas. Entonces la Biblia dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces cuando te quita esa venda te das cuenta: oye, ¿con qué me juntaba yo? Me juntaba con estas personas, créeme, le decía a mi esposa, unos del hotel de mi edad y más jóvenes ya se murieron. El alcohol y todo lo que andaban haciendo en ese tiempo, a veces los acompañé yo, los arruinó en su cuerpo físico. Parece que uno de ellos se convirtió a Cristo, pero el cuerpo cobró la factura. Está en el cielo, ese por lo menos. Pero yo entendía esto, que quería las cosas de Dios y sus bendiciones, pero no quería a Dios. Pero eso es normal. No te regañes y no te castigues. La naturaleza humana, la naturaleza divina, espiritual, tu espíritu conectado a Dios, pero la naturaleza humana está caída. Es normal que la gente te diga que no, como yo le dije que no muchas veces a Dios.
Esa está en contra de los pensamientos de Dios. Cree que son reglas que hay que obedecer en la iglesia y la Biblia y la oración y eso y todo. Pero no entiende nada hasta que viene a Dios y Él le abre el entendimiento. Bueno, entonces vamos a cerrar esta parte. Ya se comprendió qué es nacer de nuevo y qué es ser trasladado de las tinieblas a la luz y el regalo de la salvación a través de Jesús. Amén. Está bien sencillo. Ahora vamos a resumir eso de manera sencilla. En Juan 1:12, hablando de la salvación, es: si naces en el Espíritu, puedes entrar al reino de Dios, pero aparte hay aspectos que no se ven y que suceden. Explico. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: nosotros somos hijos de Abraham, vamos para el cielo seguro. Pero Jesús está hablando: venir al reino de Dios es mucho más que ir al cielo. Yo no estoy muerto, estoy vivo, estoy en el reino de Dios, pero sigo aquí. Hay cosas que Dios quiere que hagas aquí. Por lo menos salvar a mis propios hijos, a mi familia, a mis hermanos. Antes de irme me los llevo. Y a muchos cristianos que ya cayeron aquí en el amor de Dios. No pocos. ¿Me explico? Entonces, quiero comentar esta parte. No se trata solamente de que cuando te mueras, recibo a Jesús. ¿Cuántos han hecho esto? Bueno, ustedes no. Han hecho en el nombre de Jesús, recibo a Jesús en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, etcétera, etcétera. Muchos hicimos eso. Pero nuestra vida no cambió y ahí no nacimos de nuevo porque no hubo un genuino arrepentimiento. Es verdad que no podemos dejar y romper el poder del pecado, pero sí podemos mostrarle a Dios que lo queremos dejar. Cuando yo estaba a las 3 de la mañana en la playa con mis amigotes y no quería nada con Dios, una vez hizo mucho frío, un nortazo, de esos que hay en Tampico. Mamá llevó una chamarra que tenía muy grande. No sé cómo le hizo, pero llegó al hotel a las 4 de la mañana. Y yo, en lugar de estar trabajando, no sé, ya habíamos salido, estaba en la playa. Y dijo uno de los muchachos de ahí: no, señora, su hijo, yo se lo doy cuando llegue, pero anda. Me dio mucha pena. Me sentí avergonzado porque mamá fue a llevarme una chamarra porque hacía frío. Yo me imagino, ya saben como las mamás de cariñosas: ay, que mi hijo no se me resfríe. Y yo por allá, lejos de Dios, en el pecado, etcétera. Me dio vergüenza hasta conmigo mismo, sobre todo por mamá. Pero a veces así pasa en la vida, tantas evidencias de que las cosas no están bien. En fin, lo que está diciendo Jesús aquí a Nicodemo es: la vida, el reino de Dios es más que solamente entrar al cielo. Lo que está diciendo Jesús es: ustedes no pueden salvarse por herencia. Despacito. No puedes salvarte si tus papás o tus padres recibieron a Jesús. No puedes así. No puedes si tienes conocimiento teológico profundo. Eso no te salva. Nicodemo era religioso y fariseo, y eso saben de Biblia o del Antiguo Testamento. Eso no te salva. Lo que Jesús le está diciendo es: te voy a decir por qué no te puedes salvar por herencia. Porque yo, Jesús, yo vengo aquí a pagar un precio en la cruz. Jesús dice: para nacer de nuevo hubo un juicio legal. Eso es lo que la gente no sabe. Para que la salvación sea gratuita, no significa que no se pagó un precio. ¿Cuántos saben que cuando hacemos una fiesta les decimos: vente a la fiesta, ¿verdad? Es gratis. Y van tus amigos y se llevan al que siempre anda con ellos. Vente, es gratis. Pero él, el anfitrión, compró muchas cosas y gastó muchas cosas para podértelas dar. Así Jesús lo que le está diciendo a Nicodemo: una de las cosas por las que ustedes, los judíos, y ninguna persona puede ser salvo por herencia, por nombre, por lo que tú quieras, es porque hay un juicio, un sacrificio que yo vine a realizar. Entonces uno debe de entender
alguien pagó por mis pecados, los de mis padres y los pecados de hacia atrás hasta Adán y Eva. Ahora, eso, entre otras cosas, significa que Él te ha adoptado cuando crees. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad legal. Un juicio, pero como Él paga el precio, tú tienes libertad para salir del reino de las tinieblas, para salir del poder del pecado, para tener vida eterna, para tener una naturaleza nueva, para tener los dones y la gracia y el poder de Dios. El reino de Dios es más que solamente ir al cielo. Amén. Amén. Entonces, número 1, una posición legal es que ya no hay acusación. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿De qué? Del cielo, porque hay una condenación. Yo y muchos estábamos registrados camino al infierno. Ya estaba ahí, nací en la lista. Lo que tengo que hacer es salir de ahí, ser trasladado, salvarme, creer en Jesús, que Él pagó. Nadie puede pagar este precio. Así es que no se trata de religión, ni siquiera de cristianismo. Hay muchas cuestiones en el cristianismo a causa de nosotros los cristianos débiles que no hacen precisamente un honor a lo que Jesús sí hizo en la cruz. A la otra vez le decíamos al cristiano, mejor quítale el pescadito al coche, al parachoque, quítaselo. Porque cuando pasa alguien ahí, tú también, y que si es cristiano, pero está chiquito apenas, sí, pero trae su pescadito ahí, ixore, ¿verdad? Entonces, no te hace cristiano. Si vienes aquí conmigo a una iglesia para todos, 1000 veces, pero como dijo Jesús, pero no has nacido de nuevo, no fue mi culpa, ni la de Jesús. Pero yo sí dejo claro a la iglesia es la gente, lo que te hace salvo, lo que te hace que tengas vida y lo que no. Pastor, ¿y cuántas veces tengo que ir a la iglesia ya para que ya ser miembro? Yo cuando les digo eso, cuando yo llegué a la iglesia, a una iglesia grande, que dije, oye, ¿y aquí cómo me registro para ser miembro de la iglesia? De la iglesia del cuerpo de Cristo somos nosotros, eso se sale en el cielo. Pero lo ignorante, ¿verdad? Lo ignorante estaba igual que Nicodemo. ¿Cómo que nacer de nuevo? Me tengo que ir a la... Get out here. Bueno, entonces una posición legal. 2, nueva naturaleza. Nueva naturaleza, hermano. Lo que Dios te da es una nueva naturaleza. La nueva naturaleza es tu vida espiritual, es tu espíritu, pero ahora vivificado por el Espíritu de Dios. Tú tienes que distinguir, cristiano. Diga amén. Si tienes al Espíritu Santo o no. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo testifica, esto es lo que yo no sentía, testifica que eres hijo de Dios. No porque el pastor dice, ni porque vienes aquí, ni porque eres judío, ni porque eres gentil. No. Tú dices, mira hermano, yo no sé mucha Biblia. Yo ni voy a veces a la iglesia. El pastor me trae de las orejas porque falto, porque no leo la Biblia y no hago el devocional. Pero lo que yo sí sé es que un día me arrepentí y le dije a Jesús, yo no puedo cambiar, pero si tú puedes romper el poder del pecado, yo me rindo a ti. Creo que eso es verdad. Y cuando lo hizo esa persona, vino el Espíritu de Dios y le dijo, el poder del pecado solo lo rompe la sangre de Jesús. Y el Espíritu Santo tiene la función de agarrar ese poder, operar en la vida de la persona y hacerlo libre. Y por eso la persona, cuando viene a Jesús en una reunión de las casas de conexión o en la iglesia o en una predicación como esta, dicen, yo sentí como que algo se cayó de mi espalda. Sí, aunque no se vio, era el poder del pecado que heredamos desde Adán y que te arrastra y que te hace vivir de manera contraria a la voluntad de Dios, pero aparte trae consecuencias, te quita la vida física, el propósito. Y si mueres así, no te aseguro que entres al cielo. Entonces lo segundo es una naturaleza divina, que ya no me quiero extender mucho, pero no quiero irme sin regalarte todas estas cosas que dice Juan capítulo 3 del 1 antes del 16. La nueva naturaleza. Más sencillo. Dime, sí, pastor, sí. Más sencillo. Tú eres como una bombilla. Dile al que está al lado, tú eres como una bombilla.
Pero una bombilla bonita, fina. Cuando una persona no tiene la naturaleza divina, es como una bombilla apagada. Tiene su cable de conexión, pero no está conectado. Por lo tanto, no tiene luz. Las bombillas tienen, pero si la conecta. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, eso significa que se conecta a la fuente y manantial de vida y de luz que es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no va a vivir bajo el poder y el dominio de la oscuridad. Tiene vida física, sí, pero no puede ver. Pero si viene a mí, yo le quito esa venda y él va a decir: ay, Señor, ¿desde cuándo hubiera venido a ti? Pues es lo que te decía el pastor, pero no quería. ¿Cuántos ya vinieron a Jesús? Y si no hoy le puedes decir: ¿qué tal si Dios te trajo hoy? Yo pasé 1000 veces, pero hasta que no sentí aquí una convicción, como un sello, como la que le ponen a los caballos, que está esa prendida y la marca atrás, así sentía yo. Ahora sí, y no tiene que ver con que te portaste bien, Juan. No tiene que ver con que dejaste el pecado. Tiene que ver con lo que hizo Jesús. Ahora lo puedes dejar de hacer. Casi arruino mi familia, casi arruino mi matrimonio, arruiné mi vida, mis proyectos, mi economía, todo a causa del pecado, hasta que vine a Jesús. Me devolvió mi familia, mi matrimonio. La muñeca que está allá es mi novia, mi esposa. Me regaló 2 hijos. Mi matrimonio está sano. No perfecto, pero sano, saludable y fuerte. Por eso damos ese taller, porque ya pasamos por ahí. Y sabemos que no se puede cambiar a no ser que el Espíritu Santo te dé vida. Que no puedes dejar el pecado a no ser que vengas y digas: Señor, ya no quiero. ¿Cuántos? No levantes tu mano. ¿Cuántos ya no quieren hacer lo que le desagrada a Dios? No levantes tu mano. Que en tu corazón dices: hermano, yo hice eso muchas veces. Y de esto he predicado miles de veces, de el dilema de ir a la iglesia y decirle a Jesús que sí, y en la tarde yo regresaba y otra vez el pecado. Yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Cómo es esto? ¿No nací ya de nuevo? Pues lo más seguro es que no, porque lo primero que se rompe es el poder de la esclavitud, de hacer aquello que se da mucho placer, es maravilloso, se siente delicioso. Digan amén. No, sí, el pecado es delicioso, solo que te separa de Dios y ya sabes a dónde te manda, ¿ah? Pero es delicioso. Bueno, te da una naturaleza, y el último, te da vida eterna. El Señor Jesús dice: pero aparte, nacer de nuevo no significa solamente vida eterna. Nacer de nuevo no significa solamente hasta cuando te mueras te vas a ir al cielo. Significa que desde aquí ya estás conectado al Espíritu de Dios. Ahora te empieza a gustar las cosas de Dios. ¿A cuántos? Mira, hermano. Yo sentí cuando vine a Jesús que me volví tierno. Chillón. No podía predicar sin llorar. No podía. No estoy diciendo: uy, ahora soy tierno y santo. Yo no era así. Pregúntale a mi esposa. Pero yo sentí que algo pasó. Más bien yo entendí cómo pude volver a ser quien era, quien Dios quería que yo fuera, pero que no podía porque estaba bajo el dominio del mal. Y cuando vengo, dije: yo ya sé. La mente vuelve a decirte: vamos a seguir haciendo esto y puedes hacer aquello, no pasa nada, claro que la salvación está asegurada. Esa era la mente. Pero dentro de mí, ahora, yo les decía a los que tomaban: hasta una cerveza ya no te sabe igual. Si te vas y te quieres acostar con la persona con la que antes te acostaba, no vas a poder disfrutarlo. Ya no.
Pero aparte, ¿quieres estar cantando las canciones de la iglesia? ¿Sientes como que tocas el cielo? ¿Escuchas a Dios en tu interior? ¿Te cae bien la gente? ¿A cuánto le cae bien la gente? Empiezas a ser otra persona, te interesas en las cosas de Dios y en su voluntad. El día del amigo, este día del amigo, tiene como propósito lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer es salvar a las personas. Él en Juan 3:16 dijo: yo los amo tanto y les doy lo que necesitan. Yo envío a mi hijo, aunque eso le va a costar la vida física, pero es necesario para que ustedes puedan regresar a mí. Entonces, concluimos. Allí están en la pantalla esas cosas: la posición legal, la nueva naturaleza y la vida eterna. Lo que hay aquí es una invitación para los que están aquí y para los que están viendo en línea. Hoy hay una invitación de Dios para ti. Esto quedó claro con el testimonio de la iglesia y con el mío. No tienes lugar a duda. Dios te está diciendo sí o no. Amén.